Que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios fue el que dijo que Babilonia sería un montón de escombros, y eso era imposible, eso no se podía, era imposible. Babilonia era la ciudad de oro, era la ciudad perfecta, la ciudad que los humanos hicieron lo máximo, y sin embargo la palabra de Dios se cumplió. Nosotros vimos en la historia cómo Dios ha dicho y se cumple, pero Dios lo dijo antes de que Babilonia, Dios lo profetizó por Jeremías, mucho antes, para que cuando se cumpla, la gente comprenda que Dios sabe el futuro. Mejor dicho, no es que lo sabe, es que lo produce, lo programa. Dios anuncia lo que quiere y hace lo que quiere. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y usted lo que tiene que entender es que hay promesas de Dios en este libro que son fieles. Que la verdad de Dios es que Dios va a ser fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Si usted ahorita tiene dudas de la fidelidad de Dios, no siga, arrepiéntese. Dios es fiel. Amén. La verdad de Dios es que Dios ha cumplido lo que ha prometido y seguirá cumpliendo. Amén. Y Dios te va a cumplir lo que te ha prometido. Amén. ¿O mejor amén? Amén. Dios ha prometido que tiene pensamientos de bien para ustedes, ha prometido beneficiarles, ha prometido bendecirles, ha prometido prepararles una casa de oro puro en una ciudad que tiene árboles y un río lindísimo de agua pura. Dios ha prometido, y todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Dios ha prometido que la iglesia va a salir del mundo antes de la semana 70 y Dios va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, hermanos, entonces para que usted vea, yo pensé en los hermanos que se van a quedar en la semana 70. Cuando se produce el arrebatamiento, yo pensé siempre que muchos hermanos se podían quedar para la semana 70. ¿Por qué se quedan? Porque no tuvieron el nuevo nacimiento. Significa que estaban en la iglesia, pero estaban enredados, distraídos, descuidados, y no pusieron atención a la palabra de Dios, y no tuvieron el encuentro de reconciliación con Dios mediante Cristo. Y esas personas van a quedar para la semana 70, la semana de la tribulación. Pero yo pensé en eso, por eso es que este edificio está diseñado para la tribulación. Si usted ve aquí donde yo estoy parado, hay un tanque con 1000 estañones de agua, preparado para que usted beba agua 7 años de tribulación. Ve, yo pensé en usted. De paso, yo le aconsejo, ¿verdad? Cuando se produzcan los terremotos mundiales, este edificio está diseñado para soportar los 3 terremotos mundiales, porque tienen las columnas, usted las ve, esas columnas que están ahí, que sobresalen del edificio, tienen bajo tierra 2,5 metros de hormigón y resortes de furgón y toda clase de refuerzos que hacen que el edificio va a soportar esos millones, ¿verdad? Para que usted, cuando sea la tribulación, venga y se refugie aquí. Se pone a orar pidiéndole a Dios que le mande un judío que le predique el evangelio, y Dios le va a mandar un judío, porque Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hermanos, ya usted sabe lo que hay que hacer, no hay que complicarse. Todo Dios lo está poniendo sencillo. Es la hora en que se acercan los eventos que Dios profetizó. Ya muchos se han cumplido. ¿Para qué le ponemos lo que se ha cumplido? Para que usted crea que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es real, existe, y que Él habló por su palabra, y que su palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Amén. Amén. ¿Estamos listos, usted? Bueno, esta es fotos de mi familia. Voy a compartir mi testimonio. Esta es mi esposa. Este es mi hijo mayor, Ricardo. Este es mi hijo segundo, Alejandro. Este es mi hijo tercero, Andrés. Y mi hija cuarta, Gaby, ¿verdad? Es mi familia. Y estas son unas fotos, digamos que arcaicas, o de cuando ellos eran pequeños. Es la mejor etapa de la familia, cuando los niños son pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pero gracias a Dios ellos han crecido
y están sirviendo a Dios, que es lo más importante para un padre de familia. Amén. Quiero decirles que yo me crié en una familia absolutamente católica, donde era obligatorio ir a misa todos los días, obligatorio. Además era obligatorio rezar el rosario antes de acostarse en familia, obligatorio significa obligatorio. Aparte de eso, los sábados se incorporaba la novena era adicional al rosario. Era una familia absolutamente religiosa y los domingos había que rezar el salterio, son 3 rosarios. Para que usted lo sepa, yo era el rezador oficial de mi casa y además de eso era tanta la rezadera que se me metió un demonio de religión. Entonces yo empecé a rezar las 24 horas, ya poseído, rezar. Fue algo raro que me pasó, que se me volví loco. De tanto rezo empecé a rezar mecánicamente. Esto es algo que a muchas personas les pasa. De tanto estar haciendo una cosa y probablemente por hacerlo a la fuerza, porque no era que yo lo hacía voluntariamente, sino que lo hacía forzado por mis padres. Entonces eso me llevó a una rebelión en mi corazón. Yo odiaba a mis padres y odiaba ese momento de rezo, porque era estar repitiendo lo mismo y para mí era insoportable. Finalmente fue tanto la rebelión de mi corazón y la falta de honra a mis padres en mi corazón, porque yo en mi corazón deseaba matar a mis papás por la obligación que me imponían. Además de eso, ellos nos imponían una obligación de levantarnos a las 3 de la mañana para ir a trabajar, obligación que tampoco me gustó nunca y por lo cual yo los odié. Y muchas otras obligaciones que nos impusieron, como el castigarnos antes de cometer la fechoría, o sea que mi mamá nos castigaba en la mañana para prevenir las tortas del día. Entonces, como usted lo ve, la vida mía era un infierno religioso, y además de eso, mi mamá era muy afín con el sacerdote, como la familia de ella, con el sacerdote del pueblo. Apenas cambiaba el sacerdote llegaba a la casa, era la primera casa que visitaba. Nosotros estábamos muy orgullosos de ser familia de Monseñor Sanabria. Eso nos daba el privilegio que nos visitaba el cura de primero, pero en realidad eso no era una bendición, era una maldición. Y el cura generalmente, cuando la familia tenía problemas, recomendaba ir a donde una bruja conocida por él, que se llamaba Doña Rosa. Todos los problemas de mi familia terminaban donde esa señora Doña Rosa, bajo la recomendación del cura. Lamentablemente, por una enfermedad, por la pérdida de algún animal vacuno, o por ese tipo de problemas, la familia consultaba con esa señora Doña Rosa. Finalmente yo empecé a notar que debajo de mi cama habían palanganas de agua con rosas y menjumbres. Empecé a notar también que mi mamá nos echaba cosas raras en la comida que le daba esa señora Doña Rosa. Yo nunca quise ir con ella, pero mi mamá sí consultaba. De pronto mi mamá empezó a hablar sola, a blasfemar y a maldecir, completamente fuera de sí. Esto es una posesión demoníaca. A raíz de la consulta con la hechicería, con la brujería y con la práctica de este tipo de cosas, mi mamá empezó a tener lapsus de posesión, donde ella extremaba blasfemias y herejías y hablaba cosas horribles que yo ni siquiera soportaba oírlas. Sin embargo, tuve que soportarla por años y años y años, porque yo no sabía qué hacer con eso. Eso lo que hizo fue que yo me llené de odio contra mi madre, al extremo que yo tenía unas pesadillas. En las pesadillas yo soñaba que yo estaba en un lugar lleno
altar yo ponía a mi madre y con un cuchillo grandísimo yo la partía en picadillo. Y yo disfrutaba aquello. Y esa pesadilla se reiteraba. Soñé como 100 veces el mismo sueño. Esto es algo absolutamente demoníaco. Todo eso era el entorno de mi familia, el efecto de la religión católica en la cultura de un Cartago. Eso es, como yo se los digo, para mí la peor situación de un Cartago es la religión católica. Sus instituciones y sus prácticas han llevado a la gente a esta situación. Y para que usted no se extrañe, toda la familia de mi mamá le sucede lo mismo, porque fueron recetados con lo mismo. Todos hablan solos y todos blasfeman y todos están locos. Locos llama uno, pero en realidad están poseídos. Esto es por el efecto de esa religiosidad excesiva que se practica y la consulta de los brujos. Hermanos, yo pasé toda mi vida en ese ambiente de religión y de pronto cuando tenía 18 años entonces me rebelé. Me rebelé y dejé de ser un niño bueno, religioso, rezador, para convertirme en un niño malo, capaz de todo, estoy hablando de todo. Y empecé a buscar otro tipo de compañía que me llevaran a practicar todas las cosas que para mí eran vetadas, como por ejemplo llamar al diablo, por ejemplo probar toda clase de droga, por ejemplo juntarme con gente de lo peor, a hacer prácticas de lo peor. Y esto está hablando usted que fue una rebelión casi que automática que surgió en mí debido a la opresión religiosa que mi familia me sometió. Y empecé a hacer cosas que no debía haber hecho, en realidad las hice. Y lo lamento, ya Dios me perdonó, pero hice cosas muy malas, que no les voy a contar porque se asustan, ya me infarto y sale en carrera. Entonces, hermanos, lo único que sí les quiero contar, que una vez nos juntamos unos amigos y a medianoche reunimos en un perol de hierro 7 gatos negros. Los cocinamos vivos y llamamos al diablo, con el fin de que nos diera dinero y mujeres. Esa era la finalidad, ¿verdad? Los amigos que hicieron eso conmigo están muertos. Todos murieron ahogados y rápidamente, no vivieron mucho, solamente gozaron un poco de lo que se les pidió al diablo. Este tipo de práctica yo no se las puedo describir exactamente, pero los amigos míos estaban seguros de que habían hecho un convenio con el diablo, y yo también. Yo sentía que había hecho un convenio con el diablo, pero yo sé y estoy seguro que el Señor Jesucristo puede romper cualquier convenio con el diablo. Amén. 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 De esta forma, hermanos, yo me involucré en cosas horribles. Posteriormente, en la universidad me pusieron a hacer un estudio sobre el comportamiento colectivo de los pentecostales, y haciendo ese estudio investigué la Inquisición y me di cuenta que la Iglesia Católica es la peor lacra que hay y que es una institución de asesinos, gente que ha estado matando a cristianos y que ha estado matando niños y mujeres y personas por el delito de leer la Biblia. Gente que ha prohibido leer la Biblia y que ha confundido la interpretación de la Biblia. Y llegué a la conclusión de que la Iglesia Católica es el peor enemigo de la humanidad. Me rebelé completamente contra la Iglesia Católica, empecé a buscar curas para desafiarlos y confrontarlos, y finalmente me hundí en religiones del Oriente. Y me hundí significa que me hundí. Empecé a practicar el tercer ojo. Empecé a practicar los viajes astrales y a conocer las religiones del hinduismo y el budismo. Y hice prácticas que no le recomiendo a usted que haga. Estoy vivo solo por la gracia de Dios. Amén. Yo hice cosas encerrado en un seminario en la zona sur que usted no debe hacer nunca, que son cosas de buscar dentro de sí mismo a Dios.
Y eso es para que usted ponga la mente en blanco y para que se le metan los demonios. Yo hice eso. Expuse mi alma a la pérdida eterna. Yo no le aconsejo a usted que haga lo que yo he hecho, pero yo sí hice las profundidades de Satanás, que habla el apóstol Pablo, meterse en las religiones del Oriente, que son religiones satánicas, religiones que están buscando enseñarle a usted que abre el corazón a los demonios. Eso es lo que enseñan. Practiqué la magia negra, conocí la magia negra, hice muchas cosas que no debía haber hecho, pero todo eso hizo que un día yo dijera, no, estoy loco, yo necesito casarme. Entonces yo me casé con mi esposa, y mi esposa me ayudó a madurar y a salir y a ocuparme en trabajar, en hacer una familia, en pensar en otra cosa y dejar todo eso a un lado. Finalmente Dios, que conocía la necesidad de mi corazón, no me dejó solo. A los 31 años de edad, después de que muchas personas me hablaron el Evangelio y que yo lo rechacé, después de que me presentaron a Jesucristo y que yo lo rechacé, finalmente Jesucristo hincó mi rodilla, me hizo humillado, y en una noche, el 4 de febrero, a los 31 años, esa noche un predicador dijo, ¿hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesucristo? Yo hice así. Primer vez en mi vida que un corazón tan rebelde caía humillado a los pies de Jesucristo. Esa noche yo lloré, hice mi confesión penitencial y el Señor Jesucristo entró a mi alma, rompió los pactos satánicos, los convenios con las religiones del Oriente, rompió y limpió todos mis pecados y tuve el nuevo nacimiento. La certeza que tengo de que tuve el nuevo nacimiento esa noche es que inmediatamente yo empecé a leer la Biblia, como si estuviera loco. Leer y leer, mi esposa me regañaba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Anda a dormir, ¿cómo vas a estar leyendo y leyendo? Y yo estaba leyendo y leyendo la Biblia, pero yo leía y leía, pero no entendía nada. Entonces, para que usted lo sepa, hermano, yo lo que quería era, con un poquitico, con solo algo que medio entendía, era suficiente para la necesidad que tenía. Entonces, aunque yo leía libros de libros, no entendía mucho, pero lo poquito que entendía era más que bueno. Y yo seguía leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Finalmente, yo, la verdad, los evangélicos me daban vergüenza. Consideraba que era una población de lo peor. Y me invitaron a ir a una iglesia, pero yo, la verdad, sentía mucha vergüenza de ir a una iglesia. Y me daba vergüenza que me vieran con una Biblia. Entonces yo compré una Biblia de este tamaño y la metí aquí debajo de, como un desodorante, ¿verdad? Y metí la Biblia aquí y luego fijé que no viniera nadie y metí en la iglesia en carrera. Y ya estando dentro de la iglesia, me metieron a la escuela dominical y me dijeron que tenía que memorizar un versículo. El versículo decía, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Me dieron 30 días para memorizarlo y no pude. Pasados los 30 días llegué al culto, me metieron a la escuela de primerizos y me dijeron, recite el versículo en memoria, y no pude, qué vergüenza, pero no pude. Imposible, no pude memorizarlo, fue algo diabólico, algo me impidió poder memorizar un simple versículo, para que usted vea las batallas que hace Satanás para sacarte de la vida espiritual, para sacarte de la iglesia y para sacarte del ministerio. Pronto yo empecé era tanto lo que leía que la iglesia empezó a notar que yo sabía más que la gente, y entonces me pusieron a enseñar. Pronto estaba enseñando. Lógicamente yo lo que enseñaba eran tonterías y enredos, porque yo no sabía. Me pusieron a enseñar sin saber. Y entonces yo enseñaba cosas rarísimas y la gente decía amén.
porque por lo general el pueblo evangélico es un pueblo muy, como diríamos, que donde ve la Biblia dice amén, ¿verdad que sí? Pero usted no tiene que ser así, donde ve la Biblia usted dice, no, lo que me interesa es el contenido, ¿verdad? No el libro en sí, ¿verdad? El contenido, yo tengo que creer el contenido, las palabras de Dios, no las palabras de un hombre, amén. Entonces empecé a enseñar y un día me di cuenta que había enseñado 3 cosas que son herejías. Entonces yo me subí al púlpito, humildemente, y yo le dije al pueblo que me escuchaba, yo les dije, yo enseñé esto, las 3 cosas son herejías, ustedes no se dieron cuenta y les pido que me perdonen. Ahora les voy a explicar para corregir lo que enseñé mal y les prometo que nunca más vuelvo a enseñar mal, voy a prepararme antes de enseñar. Entonces yo inicié una carrera por la preparación, pasé años de años estudiando y estudiando teología sistematizada hasta llegar a conocer toda la información que se conoce teológicamente. Esto con el fin de nunca más volver a enseñar algo malo o volver a enseñar algo que no es. Esto porque yo consideré que era sumamente grave que alguien que Dios le da dones que los use enseñando mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces eso me hizo entrar a una preparación muy seria. Finalmente yo obtuve ahí un bachillerato y una maestría, y cuando ya tenía el doctorado aprobado y la tesis aprobada y había ganado todo lo que se requiere para el doctorado, 3 hermanos, 2 de esta iglesia y uno que no es de la iglesia, mandaron una nota diciendo que yo no era digno de recibir moralmente tal distinción. Entonces el comité me negó el título de doctor precisamente por esa carta enviada por 2 hermanos de esta iglesia y un hermano que no es de esta iglesia, que se volvieron enemigos. Y eso impidió que lograra la distinción máxima, pero la tengo en concurso, o sea, yo gané todo lo que había que ganar. Entonces, gracias a Dios, yo me siento satisfecho que hice una inversión en preparación para poder alimentar bien a las personas que Dios me permita alimentar. ¿Cuántos creen que el ministerio se debe ejercer responsablemente? Amén. Hermanos, Dios me llamó al ministerio desde que yo era un niño. Yo me soñaba predicando en una iglesia con 2 pisos, grande, cuando yo era un niño. Y yo me soñaba y yo decía, ¿pero qué hago yo predicando en una iglesia cristiana? Pero yo me soñaba de niño. Cuando ya empecé a ser llamado al ministerio, yo tenía 3 células allá por los diques y Fátima, y se me llenaba de gente eso, y entonces yo enseñaba y todo eso. Entonces era un desafío mayor a la preparación. Finalmente comprendí que yo estaba cometiendo un error. Yo le decía a Dios, mire Dios, vamos a hacer esto así, usted y yo nos vamos a ir a los diques y vamos a ganar los diques para Cristo. Dios un día me sentó y me dijo, vea papito, hace tiempo lo estoy soportando. Usted no entiende que aquí el que manda soy yo. Usted quiere mangonearme a mí y usted quiere que yo haga lo que usted quiere. Y a partir de hoy usted hace lo que yo digo. Entonces fue cuando entendí que Dios me llamó a pastorear en esta iglesia, no a hacer ninguna otra cosa, y dejé de hacer lo que Dios no me llamó para dedicarme a hacer lo que Dios sí me llamó. Amén. Amén. Eso se llama maduración. A partir de ese entonces he comprendido que lo más importante es que ustedes que están en este redil, pocos o muchos, sean edificados de manera sana, en doctrina, de manera que lleguen a entender los misterios de la palabra de Dios. Como usted vio ahora Andrés explicó las 7 fiestas judías. Eso no lo entiende ningún pelado, eso no lo comprende casi nadie en Costa Rica. Es una información que ni en América Latina se conoce. ¿Por qué? Porque es muy profundo, son cosas muy difíciles. Sin embargo, yo veo que ustedes entendieron. ¿Cuántos entendieron la escuela dominical? ¿Ve? Entonces, es una deducción grande, porque es algo grande. No es que Andrés la tuvo por primera vez, porque ya eso estaba en la iglesia, pero es algo muy profundo comprender que Dios impuso 7 fiestas a los judíos y que en realidad eran 7 profecías.
Imagínese usted el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, estaban todos los judíos en la fiesta de Pentecostés y no entendían nada. De pronto pasó algo. Hubo unos galileos que empezaron a hablar en otras lenguas. Y eso fue el fenómeno del día. ¿Pero qué es esto? Y de pronto se dieron cuenta que empezaron a cumplirse profecías sobre Pentecostés que ellos no entendían. Nadie esperaba el nacimiento de la iglesia, ningún profeta, ningún ciudadano en ese momento. Cuando Pentecostés llegó, solo habían 120 que, avisados por Cristo, esperaban el día, esperaban el nacimiento de la iglesia. Los demás no creyeron, no estaban, no entendieron. Igual pasa ahora. Hoy es un día que la iglesia tiene que entender que el Señor la llamó a maduración. Maduración significa que usted tiene que entender, conectarse con Dios de tal manera que usted entienda cuál es el plan de Dios, qué profecía sigue, qué va a pasar, qué pasó. Comprender y alimentar su corazón y su fe para que usted sea fuerte y sea maduro y que empiece a ser fértil. Fértil significa que usted tiene discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estéril significa que usted engorda, pero no tiene discípulos. Entonces usted está engordando. Esa gordura le va a producir algo malo. La oveja, cuando se engorda, da vuelta redonda, queda patas para arriba y no se puede enderezar sola. Es imposible que una oveja se enderece sola. Entonces, al quedar patas para arriba, el lobo se la come. La oveja, cuando queda así, tiene que pegar gritos, porque el único que le puede ayudar es el pastor, frotándole las paticas y luego enderezándola para que se vuelva a parar. Si no se le frotan las paticas, aunque la vuelvan, no se puede parar porque no tiene sangre en las paticas, entonces ella no se puede parar. La oveja es sumamente vulnerable. Como usted lo ve, la gordura es mala para la oveja. La fertilidad es buena. ¿Dicen amén? Amén. He comprendido que Dios lo que quiere es que se le sirva. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que se le sirva. Que usted sea útil a lo que Dios quiere, no a lo que usted quiere, a lo que Dios quiere. Que usted se someta a lo que Dios quiere hacer y Dios va a bendecir eso. Yo estoy muy contento con este redil, estoy muy contento con las divisiones que han pasado, eran necesarias para la madurez del ministerio y necesarias para los propósitos de Dios. Amén. Además, la iglesia siempre ha crecido a base de divisiones. Las células para crecer se dividen. Entonces, a veces Dios tiene sus planes de manera diferente con personas en lugares diferentes. Amén. Y otras veces responden a razones diabólicas, pero todo eso es parte de un conflicto, de una guerra que todos tenemos que llevar. Cada uno lleva su propia carga, lleva su guerra, y cada uno lleva su ministerio y tendrá que darle cuenta al Señor de cómo hizo su ministerio. Yo considero que la obligación fundamental de este ministerio es la edificación de este redil. Eso Dios me lo ha hecho entender claramente. De aquí tienen que salir pastores, misioneros, grandes teólogos, personas que puedan ser grandemente útiles para Dios, porque pueden tener una preparación que no van a conseguir en toda Latinoamérica. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Entonces, hermanos, y les quiero decir una cosa, para que usted entienda, cuando Jesús vino al mundo, escogió las personas de Galilea, 120, para empezar la iglesia. Estas personas eran pobres de plata y eran pobres de educación, eran pobres de cultura y eran pobres espiritualmente. Eran personas que usted no hubiera contratado para darles trabajo ni tampoco para el ministerio. Sin embargo, Jesús escogió ese tipo de personas, la que no sirve, la que está descalificada, porque Jesús tiene una solución por el Espíritu Santo. Jesús le puede dar a usted lo que usted no tiene. ¿Cuánto lo creen? Amén.
el Espíritu de Dios fue el que hizo que Daniel fuera un gran hombre. Daniel era un hombre como nosotros, no era nada espectacular. Lo que pasa es que él aprendió a vivir siempre en el Espíritu y entonces llegó a conquistar todo el ministerio que él hizo. Y usted tiene que entender que Pablo era un hombre como cualquiera, no era más inteligente que nosotros. Pablo era un hombre que vivió en el Espíritu todo el tiempo que tuvo, y eso lo convirtió en lo que la historia hoy día le encomia. De esa manera usted tiene que entender que usted tiene la misma oportunidad que Daniel o que Pablo de cumplir su ministerio. Si usted se dispone para vivir en el Espíritu le puede traer todos los recursos que usted no tiene para que usted dé gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ese es el testimonio, y lo único que les digo yo en ese testimonio es que pase lo que pase, nunca deje de servir al Señor. Amén. Amén. Bueno, démosle un aplauso a Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y abrir la Biblia en el libro 67. Usted sabe que la Biblia es un conjunto de libros. Biblia significa conjunto de libros. Y vamos a abrir la Biblia exactamente entre el Evangelio de San Mateo y el libro de Malaquías. Ahí está el libro 67. Es un libro en blanco, un libro que está en blanco. El libro 67 es el libro en blanco. Este libro en blanco quedó entre el Evangelio de San Mateo y el Antiguo Testamento como una evidencia que por 400 años Dios no quiso hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a tratar de entender por qué Dios no quiso hablar. Amén. Inclinemos la cabeza y vamos a orar. Padre, en este momento oramos para pedir que el Espíritu de Dios nos llene con las 7 antorchas y nos dé los poderes y las competencias para entender que se nos caigan los velos y que seamos beneficiados como lo fue Daniel y Zacarías, que ángeles vengan y nos ayuden a entender. Que el Espíritu Santo nos ayude y los ángeles nos puedan ayudar, especialmente aquellos ángeles que tienen acceso al libro que está en el cielo, que se llama el libro de la verdad, para que nos traigan información que necesitamos para poder seguir esta comprensión de toda la verdad. Quiero bendecir a los que oyen la palabra de Dios por el Espíritu Santo para que entiendan más allá de lo que yo quiero y deseo que el Espíritu de Dios les enseña en forma personal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces ya leímos el libro blanco, ¿verdad? Pueden sentarse. Es muy cansado leer ese libro tan largo, ¿verdad? El libro más pequeño de la Biblia es de una página en blanco. Tiene ninguna palabra. Es un libro de silencio, donde Dios no quiso hablar más por un periodo de 400 años. En ese tiempo hubo una sequía, un sequedal, un desierto profético. Hubo un desierto de iluminación. Se secó la palabra de Dios en el corazón humano. Y nacieron el partido saduceo, el partido fariseo y el partido de los escribas. Estos partidos nacieron como una necesidad espiritual de buscar sana doctrina. Sin embargo, la historia demuestra que estos tres partidos cometieron grandes errores. ¿Por qué grandes errores? Porque el Espíritu de Dios no estaba en esos tres partidos. En esos partidos estaba la carne de judíos celosos que querían agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios?
Usted agrada a Dios por el Espíritu Santo. No intente agradarlo por la carne. Amén. Va a fracasar. El mejor ejemplo de fracaso son los fariseos. Una secta celosísima por agradar a Dios que terminó siendo el error más grave que puede cometer un judío, de rechazar al Mesías. Ellos cometieron ese error. Ellos dijeron, los fariseos, que Jesús hacía milagros por el poder de Belzebú. Esa es una blasfemia. Es un delito gravísimo, un delito sin perdón de Dios. Decir eso es un pecado que no tiene perdón. Ahora yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuánto necesitan que Dios les hable? Amén. Yo estaba joven y hablé con dos amigos y yo les dije, vamos a dormir en la noche a un potrero y vamos a pedir que venga alguien y nos hable. Queremos que venga alguien y nos hable, no importa quién sea, venga y nos hable. Y pasamos toda la noche viendo el cielo, estrellas fugaces, y no llegó nadie. No llegó nadie. Y otro día dijimos, vamos los mismos amigos y caminemos a la montaña. Y nos metimos en un lugar muy bajo. Y ahí nos metimos en una choza vieja para pasar la noche. Y esa noche sí llegó alguien. Alguien llegó. Pero no hablaba, nada más gruñía y rasguñaba las paredes y nos metió un susto de toda la noche. No sé quién era, pero el que llegó no llegó para la comunicación que ocupábamos. Ocupábamos a alguien que nos diera ideas, que nos respondiera las preguntas. No ocupábamos a alguien que nos metiera miedo o que nos gruñera toda la noche con un susto que no se me olvida. ¿Quién sabe quién sería? ¿O qué sería? ¿Qué pasó ahí? No sé, eso fue una manifestación demoníaca que es espantosa y no se la recomiendo. Toda la noche nosotros pasamos en eso. En la mañana cuando salimos de esa casa pudimos revisar que había uñas por todo lado. Uñas como si fuera de un león. Pero no hay leones en Costa Rica. Pasamos por esa experiencia. Otro día dijimos, no, ya somos más, somos 7, vamos al volcán Irazú y vamos a esperar que alguien nos hable, que alguien nos responda a las preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué estamos haciendo aquí. Tenemos muchas preguntas, una lista de preguntas. Fuimos al volcán, hacía mucho frío, toda la noche de frío, 0 grados, mucho frío, pero no llegó nadie. Nadie llegó a hablarnos para decirnos, aquí estoy, vengo a responder las preguntas. La ignorancia de nosotros que no sabíamos que hace 2000 años ya había venido Jesucristo. Amén. Él es la verdad. No tiene que preguntarle a nadie más. La ignorancia de nosotros era que no reconocíamos que la Biblia es la palabra de Jesucristo. No reconocíamos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando yo supliqué a Dios llorando en una piedra, Dios mío, ya yo no quiero seguir más con esta necesidad, yo necesito que usted venga y me hable, y si no es que usted no existe. Y yo sé que usted no existe porque ya esta es la última vez que le suplico que se me presente. Yo necesito que se me presente. Y yo no entendía que cada vez que me presentaba a Jesucristo se me estaba presentando. No entendía. Y a mí me hablaron de Jesucristo desde que era un niño. Llegaban los misioneros gringos a la casa. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Vaya, soy gringo loco. Y llegaba un cristiano y mire, un chatadito. No queremos eso, quémelo. Era un rechazo a Dios, a su Hijo y a la palabra. A pesar de eso, nosotros teníamos la Biblia en la casa llena de velitas, pero era prohibido leerla. So pena de locura, Monseñor Sanabria prohibió leer la Biblia en la familia, porque decía que el que lee la Biblia enloquece.
Imagínense, Monseñor Sanabria, el hombre más tonto de Costa Rica, hablar así de la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Cuando ya poder encontrar la conexión con Dios en su palabra, es porque usted ha tenido el nuevo nacimiento. Si no ha tenido el nuevo nacimiento, usted no puede hacer esa conexión, porque esta palabra tiene un candado espiritual, que no puede entenderla nadie si no tiene a Cristo en el corazón. No puede comprender lo que dice. Ahora, en esta palabra está la información de lo que Dios va a hacer en el futuro. Está la información de lo que ha hecho en el pasado. Y hay mucha información de todo lo que usted necesite saber, está aquí en la palabra. Pero quiero decirles que cuando Dios habló en el Antiguo Testamento, la última palabra que habló, usted hoy tiene que ponerle cuidado. ¿Cuál fue la última palabra que Dios habló en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías? A ver, ¿quién la tiene? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Estamos hablando la última palabra, maldición. Digan todos maldición. Maldición. ¿A cuánto les gusta la maldición? A nadie. Pero la última palabra que Dios habló en el Antiguo Testamento es maldición. Esta palabra se ha traducido en esta Biblia, que es una traducción del arameo, para que usted lo sepa. El arameo es el idioma de los babilonios y fue un idioma que se habló en todo el mundo. Los babilonios impusieron el arameo en todo su mundo conocido. El arameo es un idioma muy complicado, solo lo puede hablar gente muy inteligente, porque el arameo no tiene vocales. Imagínese usted comunicarse con un idioma que no tiene vocales, no tiene A, E, I, O, U, no tiene. El hebreo también es un idioma de genios, porque no tiene vocales. Son idiomas sin vocales. Imagínense lo difícil que era comunicarse en un idioma con este problema, que no tenga vocales. Las vocales hay que inventarlas a la hora de hablar. Esta Biblia es una traducción de arameo. Hoy día, gracias a Dios, un cristiano tiene traducción de arameo, traducción de hebreo, traducción de griego, traducción de latín, traducción de traducciones, de todo. Usted tiene todos los recursos que ocupa para comprender bien la sana doctrina. La gente de antes no tenía esos recursos. Antes de Esdras, la gente no tenía cómo predicar. No se podía predicar porque no existía la capacidad de poner por escrito los libros en forma que fuera fácil de exponer. Después de Esdras se empezó, porque ya la tecnología había desarrollado y se podía predicar un texto bíblico escrito en rollos, se podía exponer la palabra de Dios. Antes de Esdras la gente hablaba en la familia y el patriarca era el que presentaba una tradición, una historia que se contaba por padres a hijos. Después de Esdras se organizó que la Biblia tiene que ser por escrito, y Esdras fue el que decidió qué libros son canónicos o inspirados por Dios. En esta Biblia la palabra maldición se traduce devastación. Digan todos devastación. Esta palabra es una profecía, es un anuncio profético. Dios, hablando por esta sola palabra, dice devastación, maldición. En otras versiones se traduce como destrucción o obra del destructor. Esta profecía de una palabra lo que dice es que la semana 70 de Daniel viene. ¿Cuántos creen que la semana 70 de Daniel viene? Amén. La semana 70 de Daniel viene. El cumplimiento profético de la semana 70 de Daniel
se pospuso el día que Jesús entró montado en un burro blanco. El burro blanco tiene una cruz negra en la espalda. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro blanco con una cruz negra en la espalda. Lo que aquí conocemos como el Domingo de los Ramos. Jesús entró en Jerusalén y ese día se cumplió la semana 69. La semana 70 se pospuso hasta nuevo aviso. El nuevo aviso es los 7 años de tribulación. El nuevo aviso es esta palabra: devastación, destrucción, maldición. Hermanos, yo he pasado años de años estudiando la profecía de la semana 70 de Daniel y sé en detalle lo que va a pasar. Van a haber 3 guerras mundiales, van a haber 3 terremotos mundiales, va a haber un huracán mundial, el mar va a crecer y va a inundar las principales ciudades, las enfermedades se van a desatar porque los muertos no se van a enterrar y va a haber una devastación. ¿Qué significa una devastación? Para que usted lo entienda. Gradualmente las personas irán muriendo por diferentes causas, sea guerras, enfermedades o acciones del sol cósmicas o pleitos entre personas y muchos conflictos. Las personas empezarán a morir. Cuando se cumplan 3 años y medio de la semana 70, la mitad de los gentiles estará muerta y lo peor, no será enterrada, estará tirada ahí. Los cadáveres, usted va a ver huesos por todo lado y gente recién muerta ahí botada porque nadie tiene interés en enterrarlo. El negocio en los panteones se acaba. No va a haber panteón que alcance para enterrar 3.500 millones de personas. De los judíos, 2/3 serán muertos hasta ese día y el resto se va a convertir. La población seguirá siendo devastada. Por los siguientes 3 años y medio seguirá muriendo la gente hasta llegar a 35 millones. Eso es lo que va a quedar cuando Cristo venga por la segunda vez. Esos 35 millones comparecerán al juicio de naciones y de ahí solo sale un remanentico que entra a milenio. ¿Qué le parece, hermano? Esta es la palabra devastación. Dios va a juzgar todos los delitos del hombre. Va a juzgar los delitos de los demonios. Dios va a juzgar los delitos de los hombres endemoniados. Dios va a ejercer devastación. Muchos de nosotros quizá decimos, bueno, ¿qué tiene que ver Babilonia conmigo? Bueno, hermanos, hoy día mucho de lo que Babilonia inventó, usted lo ve practicándose y no lo combate. Por ejemplo, el Día de la Madre lo inventaron en Babilonia. No es un invento cristiano. El Día de la Madre es un culto a la madre, es un culto satánico. No es algo divino. Dios no estableció el Día de la Madre. Eso es algo que nació en Babilonia. En Babilonia nació la consulta a los astros, la astrología, el horóscopo, el juego de la lotería, los turnos a los santos patronos, las fiestas bacanales para honrar a los dioses. En Babilonia se inició la propiedad privada. La propiedad privada, como usted la conoce, no es un invento bíblico o divino. Dios diseñó un sistema de propiedad privada. Babilonia diseñó otro. Babilonia diseñó la esclavitud. El código Hammurabi legalizó la esclavitud. Muchos hombres y mujeres fueron esclavos durante toda su vida en la antigüedad. La esclavitud estuvo en todos los imperios, en los 4, y fue abolida por naciones cristianas y por la iglesia. La esclavitud fue abolida en Inglaterra y consumada la abolición en Estados Unidos.
Pero la esclavitud fue el mayor logro de Babilonia. Establecer leyes con derecho a la propiedad de almas. Yo podía tener las almas que pudiera comprar. Esclavos, propiedad mía, que tenían que hacer lo que yo quería y yo podía hacer con ellos lo que yo quería. Eran propiedad mía, no eran personas. Se degradaron al nivel